Bueno niños, ¿cómo están? Espero que bien en este nuevo día. Bueno niños, vamos a ver hoy un tema de historia. ¿Sí niños? Historia, muy bonito tema que es acerca de los mayas. ¿Sí niños? Los mayas, que fueron los que inventaron, acuérdense el número 0, que hicieron grandes pirámides, centros ceremoniales, el juego de pelota, las matemáticas, los astros que estudiaron. Es por eso que hicieron pirámides bonitas, miren como esta que está acá, Chichén Itzá, vean qué bonita pirámide, una de las más grandes, que es patrimonio de la humanidad, ¿sí? Y aquí, fíjense bien, cada 21 de marzo, ¿qué pasa? Que con la luz del sol y la sombra se forma como una serpiente que va bajando, que va bajando, que va bajando, y arriba hacia abajo, que la visitan muchos turistas de todo el mundo. Por eso hoy vamos a hablar acerca de esta gran cultura muy importante. Sí, hace rato les dije que el número 0, sabían que el 0 pues no lo habían inventado. Había el 1, el 2, el 3, el 4, pero nadie creía que el 0 era tan importante como hoy en día. ¿Y que lo mentieron? Se inventaron los mayas, que estuvieron allá en varios estados en el sur de Veracruz. Perdón, en el sur de México, sureste de México, que es todo lo que es Yucatán, Campeche, Quintana Roo, parte de Tabasco, ¿sí? Parte de Chiapas, ¿sí? Parte también de otros países como Belice, como Guatemala, ¿sí? Hasta Costa Rica. Incluso también hay vestigios de la cultura maya que abarcó toda esa gran parte, ¿sí? Muy importante, que ahorita vamos a ver, vamos a analizar en tu libro. Bueno niños, esperemos que te guste. Recuerden, ya vimos la de los olmecas. No se les olvide repasar la cultura madre de los olmecas, que estuvo en Veracruz. Recuerden, no se les olvide también repasar las regiones que vimos donde estuvieron las culturas principales. Ya vimos ahorita lo que es acá, de lo que era el Golfo, lo que es el Golfo de México, donde estuvieron la cultura olmeca, ¿sí? Ahí en Tabasco también estuvieron los totonacas, los voladores de Papantla, aquí en el Golfo. Estuvieron los huastecos de aquí cerca de Álamo, Tihuatlán, Tuxpan, toda esta parte norte de Veracruz. Estuvieron los huastecos, la cultura huasteca también, y la de Zempoala, allá cerca de Cardel, Veracruz. Por ahí también se estuvo la cultura de Zempoala. Entonces todas estas de Veracruz estuvieron estas culturas importantes para México, que fue la cultura del Golfo, la región del Golfo, recuerden. Y ahí hay otras todavía. Entonces así que empezamos con su libro. Bueno niños, estamos ya aquí en un tema más acerca de la cultura de los mayas. Sí, es una historia bien bonita acá en el clásico. Recuerden que nuestra historia se divide en 3 partes, grandes partes, que es el preclásico, donde estuvieron los olmecas, recuerden. Luego sigue el clásico, luego el postclásico. Y ahorita vamos a ver lo que es el clásico. ¿Estuvieron quiénes? Los mayas, para empezar. Sí, estuvieron más culturas, pero la primera fue la de los mayas, ¿sí? Durante el periodo clásico, recuerden. Bueno, entonces aquí yo quiero decirles entonces también que el clásico, recuerden que duró desde el año hacia el año 200 después de Cristo, ¿sí? Desde el año 200 y hasta el 900. Bueno, se inicia el desarrollo de grandes centros urbanos. ¿Qué es eso?
urbanos quiere decir ya de ciudades. Se crean las primeras grandes ciudades aquí en la región de los mayas. Entonces, existían centros ceremoniales. ¿Qué son los centros ceremoniales? Ustedes ya saben, decían ceremonias, así como ahora ya se hacen ceremonias religiosas. En los templos, por ejemplo, hacen ceremonias en las iglesias también. Hay ceremonias también que les dan a un, ya sea a un santo, a un dios, hacen ceremonias, ¿sí? Como cuáles ceremonias, bueno, hay ceremonias como bodas, por ejemplo, esa es una ceremonia, o unos 15 años es otra ceremonia, una presentación es otra ceremonia. ¿Qué será? Bueno, la confirmación, luego que la primera comunión, bueno, son ceremonias también que se hacen. Entonces, en aquel tiempo también había ceremonias, nada más que era de otro tipo, ¿verdad? Había ceremonias también que le daban a sus dioses también. Esos eran los centros ceremoniales, se multiplicaron, que se hicieron muchos monumentos donde trabajaron mucha gente para construir esas pirámides, esos lugares, y florecieron las artes también, la pintura, la música, las técnicas también para poder hacer esos edificios. Arquitectos, surgieron grandes arquitectos que son los que construyeron las grandes pirámides que hasta ahora los admiramos, ¿sí? Bueno, y la sociedad, recuerden que era la sociedad, pues la sociedad era la gente, las personas, cómo se dividían. Acuérdense que había grandes guerreros, que son los que defendían con sus armas, ¿verdad?, a la gente, al pueblo, ¿sí? Esos eran grandes guerreros que se hicieron en aquel entonces. Sacerdotes, los sacerdotes que hacían, su nombre lo dice, son los que daban las ceremonias religiosas, ¿sí? Los que oraban, los que pedían a los dioses. Y en aquel entonces eran encargados de impartir también justicia. Los mismos sacerdotes decían, a ver, si te portabas mal, por ejemplo, te castigaban también. Había castigos, algunos les sacaban el corazón, por ejemplo, los sacrificaban. Había sacrificios humanos. ¿Qué eran los sacrificios humanos? Donde tomaban a las personas y le sacaban el corazón con un cuchillo. O a las mujeres también, a las mujeres más bonitas las tenían que sacrificar, que es que para su Dios, ¿sí? Así eran. Y también los sacerdotes se encargaban, también aparte de dar una ceremonia religiosa, también se encargaban de recaudar el tributo. ¿Qué es el tributo? A ver, tributo. El tributo era como un impuesto. ¿Y qué son los impuestos? Pues es pagar por tener algo. Hoy en día, por ejemplo, los que tienen un automóvil, por ejemplo, tienen que pagar impuestos. Por tener un automóvil pagan un impuesto. Por tener una casa se paga un impuesto. Por comprar un producto se paga un impuesto. ¿Qué es un impuesto? Es un dinero, ¿sí? Es como para poder obtener ese producto uno paga, eso se llama impuesto, el pagar, pero antes no se llamaba impuesto, se llamaba tributo. Acuérdense, tribu, viene de la palabra tribu, ¿sí? Tributar es dar dinero por algo. Entonces, hoy en día así se hace. Muchos bancos, por tener vacas, por ejemplo, se paga por cada vaca un impuesto, o sea, un tributo. En aquel entonces era un tributo. Entonces se pagaba por muchas cosas. Entonces los comerciantes que compraban y vendían, acuérdense que ya se compraba y vendían cosas, también lo que es el comercio, pues viajaban largas distancias para ir a intercambiar lo que llevaban, ¿sí? Objetos, por ejemplo, como oro, como plata, objetos como joyas, ¿sí? Grandes joyas para la belleza, la religión. Entonces, también la religión
La religión para ellos era muy importante, porque era parte de su vida. Y entonces todas las actividades eran en base también a la religión. ¿Por qué? Ellos adoraban seres de la naturaleza. ¿Qué es eso de seres de la naturaleza? Pues los seres de la naturaleza son dioses naturales, ¿no? Es como hoy, por ejemplo, nosotros adoramos dioses con, pues, que representan a los humanos, como un humano, ¿sí? Pero antes ellos no adoraban a dioses humanos. Ellos adoraban a dioses naturales. ¿Como cuáles? Dioses naturales. Por ejemplo, ellos adoraban, los astros, ¿sí? Adoraban el sol, por ejemplo. Ellos veían al sol como un dios, porque les daba la vida todos los días. Adoraban, por ejemplo, a la luna, ¿sí? Decían que la luna también era parte de su vida. Y le pedían al sol, le pedían a la luna, le pedían cosas, así como nosotros le pedimos a los dioses. También había dioses, por ejemplo, naturales, como el de la lluvia, por ejemplo, al dios Claro. Le pedían el agua, por ejemplo, que viniera las lluvias, ¿sí? Entonces, también había animales incluso también que los consideraban dioses, como el jaguar, por ejemplo, los olmecas. Recuerden que los olmecas tenían como dios al jaguar, ¿sí? Tenían también otro astro bien importante, como es el planeta Venus, ¿sí? Venus era también uno de los dioses que ellos adoraban. Le pedían al dios Venus, que era un astro, ¿verdad? En las estrellas también, en las estrellas ellos formaban figuras, ¿sí? Que eran las constelaciones, ¿sí? Veían hacia el cielo y ellos veían las estrellas. Y entonces por eso también las estrellas eran parte de sus dioses naturales. Había dios de la agricultura, por ejemplo, dios del maíz, ¿sí? Dios del maíz, y así hubo muchos dioses que ellos adoraban en el cielo. También aumentó el número entonces de deidades. ¿Qué son las deidades? Recuerden que deidades vienen de Dios, deidades, dioses. Entonces las deidades eran los dioses. Ellos por eso hacían ceremonias grandes donde adoraban, por ejemplo, al del maíz, el centeo, dios del maíz. Y también aumentaban, como les digo, con frecuencia, y hacían sacrificios humanos. ¿Por qué? Porque ellos creían que dándole la sangre y el corazón, se lo ofrecían a los dioses, ¿sí? Creían que con eso ya el Dios les iba a mandar cosas buenas como la lluvia, les iba a mandar muchas cosechas, pero tenían que ofrendarle un corazón y la sangre a los dioses para tener buenos días, ¿sí? O buenas cosechas. Bueno, entonces existen hoy, vemos asombrosos centros ceremoniales como el Chichen Itza, por ejemplo. Son algunos lugares donde se hicieron esos centros religiosos, centros ceremoniales, donde hay hoy en día muchos budistas van a ver esos lugares. Entonces, ¿y qué han encontrado ahí? Han encontrado pirámides grandes con tumbas de los grandes sacerdotes o de los grandes dirigentes de aquel entonces, ¿sí? Entonces, así es como floreció la cultura maya. Aquí nosotros podemos ver algunos lugares importantes de la cultura. Vean, toda esta parte sur de México, esta es la parte sur de México, ¿sí? Sureste, muchos le llaman el sureste, ¿sí? Está hacia el sur y hacia el este. Y aquí vemos aquí a ver qué estados de México tienen vestigios de la cultura maya. Está Yucatán, principalmente. Aquí vamos a ver, vamos a subrayar las partes donde estuvieron
los mayas. Aquí miren, todo esta parte es Yucatán. Esto es Yucatán. Y estuvieron, por ejemplo, en Campeche también. Aquí está al lado Campeche. Este es Campeche. Tabasco. Y esta es la parte de Tabasco. Chiapas. ¿Sí? Y acá tenemos también Guatemala, que es todo esto. Guatemala. Belice. ¿Sí? Y también tenemos partes de Honduras. Y está Honduras. Y El Salvador. ¿Sí? Y hasta ahí llegó la cultura maya. En todo esto, antes no había esos países. Antes todo esto era solo una cultura maya. Y aquí vemos nosotros los lugares donde estuvieron los más importantes. A ver, los más importantes son los puntos rojos que están ahí. Y yo quisiera que después, como tarea, estos van a ver, nombra las principales ciudades o centros ceremoniales de la cultura maya. Bueno, eso van a poner en primer lugar, van a poner Chichen Itza. Chichen Itza. ¿Sí? Está muy, a veces el nombre se lo van a aprender. Chichen, como si fuera Chinche. Chichen Itza, acuérdense. Chichen, la chinche primero, acuérdense de una chinche. ¿Sí? Vamos a ver Tulum. Tulum. Como un sonido, ¿ah? Es como un sonido que dice Tulum. ¿Sí? Un sonido. Uxmal. Me suena Nixtamal. Uxmal, acuérdense de Nixtamal. Y a ver, una chinche. La chinche se come al nixtamal. ¿Sí? Uxmal. El nixtamal le pegamos y se oye tulum. ¿Sí? Está también la jaina. Me suena a vaina. ¿Sí? Me suena a vaina. Entonces también la chinche se come una vaina. Acuérdense, se come el nixtamal, uxmal, se come una vaina. La chinche suena, unos tambores que suenan tulum. ¿Sí? Y después a la chinche, Chichen Itza, parece que es la principal. Chichen Itza se va y se come una palanqueta acá en Palenque. Palanqueta. Palenque es uno de los centros muy importantes en Chiapas de la cultura de los mayas. Palenque, la chinche, acuérdense, la chinche se come nixtamal, uxmal, se come una vaina, jaina, se come una palanqueta, palenque, hace ruido, tulum, ¿sí? Y después la chinche se come un yaxchilán, un chile, yaxchilán, ya se comió el chile, yaxchilán. El yaxchilán se come la pulguita, la chinche se come el yaxchilán, ¿sí? Y después se come un bombón, bonampá, se come la chinche un bombón, ¿sí? Y después la chinche, pues como se enchiló, le dan una poquita de cal, ¿sí? Pical, ¿sí? En pical, y después se va a Uaxatún, se come un atún, Uaxatún. En Oaxaca se come un atún, Uaxatún, ¿sí? Y después se va a Honduras, ¿sí? Y se va con su amigo el naco, así se llama, se llama en la parte de ese centro ceremonial el naco, ¿sí? Naco, entonces se encuentra el naco, y al naco le invita a una copa, se van a Copán, a Honduras se van a echar una copa a Copán,
Y por último, ya una vez que echaron una copita, van a Chalchuapa, Chalchuapa, Chuapa, Chuapa, ¿sí? Como si fuera Chuapas, Chalchuapa, El Salvador, Chalchuapa, El Salvador, ¿sí? Estos son los lugares de los, para que se los aprenda así rapidito, entonces los lugares de las, donde se asentaron los mayas. A ver, dice ahí que los mayas vivieron en el sur de América, actuales estados de Chiapas, ya vimos, Tabasco, Campeche, Quintana Roo y península de Yucatán, en México, y parte de Guatemala, otro país, Belice, El Salvador, Honduras, Nicaragua, Costa Rica, en Centroamérica. Ellos alcanzaron su mayor esplendor. ¿Qué quiere decir eso de mayor esplendor? Bueno, mayor esplendor quiere decir lo más importante, cuando el país tiene más riquezas, cuando alcanzó su máximo valor, cuando su máxima importancia también, se le llama también esplendor. ¿Sí? Esto fue entre los años 250 y 900, casi al final del periodo clásico. ¿Sí? Recuerden que el clásico abarca hasta el 900 después de Cristo, ¿sí? Del 200 al 900 y ya. Y el problema es ¿por qué? Porque pues dicen que los mayas se fueron por problemas que tuvieron, la verdad, de que ya no había agua, había mucha sequía, ya no había cosechas, y entonces abandonaron esos lugares. Sí, pero esos antes ¿qué hacían? Ellos, pues, la agricultura era lo que a ellos más les gustaba, sembrar frijol, maíz, calabaza, chayote, aguacate, sembraban todo eso, ¿verdad? Para poder subsistir. Entonces, ellos esos recursos naturales, ellos hicieron técnicas ¿de qué? Las técnicas de la agricultura, ¿sí? Como el agua, técnica para el agua, técnica de sembrar, ¿sí? Técnica de cosechar, muchas técnicas inventaron ellos. Acuérdense que ellos inventaron los números como el cero, ¿sí? Bueno, sus poblados crecieron, empezaron a crecer y entonces hicieron grandes ciudades, como la que vimos, Tikal, ya vimos, Oaxaktún, comieron atún, Palenque, se comieron una palanqueta, Yaxchilán, ya con Chile, y dominaban poblaciones del tamaño establecidas por estas observaciones. Podemos ver en la página 46, dice, las poblaciones, ya el mapa que vimos de los mayas, ¿sí? Bueno, sus ciudades fueron gobernadas por poderosa clase de guerreros. Ahí no cualquiera podía gobernar esos lugares, tenían que ser guerreros, o también podían ser sacerdotes. Recuerden que los sacerdotes se metían a donde quiera, ¿sí? Ellos eran sacerdotes, también hacían ceremonias, ellos cobraban los impuestos que le llamaban el tributo. Acuérdense que el tributo era el impuesto, lo que pagaban, y ellos mismos eran los gobernantes, también junto con los guerreros, ¿sí? Que eran las autoridades más fuertes acá que había que respetar, ¿sí? Y bueno, hoy podemos abrir también pinturas en los templos, ahí pintaban ellos ahí, en sus tumbas también hacían pinturas, los enterraban, por ejemplo, con algún objeto, ahí a los más importantes, claro, ¿verdad? Porque según que iban a comer en el otro mundo, pues incluso a veces los enterraban con algún animalito por ahí, como el perrito, un perrito que había por ahí, el perro azteca le llamaban muchos. Bueno, las mujeres mayas, a ver, eran muy importantes las mujeres en los mayas, ¿sí? Porque eran respetadas las mujeres, ¿sí? Ellos, las mujeres también se metían en asuntos políticos, ellos también querían mandar, también, porque ellos dicen que ellas eran hijas de gobernantes, y como eran hijas de gobernantes, algunas mujeres les daban su lugar a las mujeres, ¿sí? Entonces, ellos tenían un linaje, un gran linaje. ¿Qué es un linaje?
linaje es un antepasado. Tus padres, sus mamás le daban un linaje, o sea, una importancia por hacer hijos descendientes de alguna gente importante, algún gobernador, por ejemplo, algún gobierno. Decía, no, yo soy de alto linaje. Linaje quiere decir un buen traje, o sea, gente importante se sentían con un buen linaje. Por ahí viene lo del traje, ¿sí? Linaje, traje. Bueno, entonces, así es como, mira, aquí vemos una pintura de los mayas, aquí un mural de Bonampak, ¿sí? ¿Se acuerdan de Bonampak? De Bombón, del Bombón. ¿Sí? Ahí vemos nosotros músicos, miren, están tocando, ya había instrumentos de viento, ¿sí? Vemos danzantes con máscaras zoomorfas, o sea, ¿cuáles son las máscaras zoomorfas? Zoomorfas quiere decir quiere decir viene de zoológico, ¿verdad? ¿Qué hay en el zoológico? Zoológico hay animales, entonces zoomorfas quiere decir en forma de animal. ¿Sí? Por ejemplo, se vestían como de jaguar, se vestían como de venado, cabeza de venado, cabeza de toro o algo así, de jabalí, creo, jabalí, no, que no había toros en aquel entonces, pero vista de jabalí se vestían. Entonces los mayas, dice, crearon un avanzado sistema de escritura, como decíamos, ellos aprendieron a escribir muy bien. ¿Y a qué contaban? ¿Para qué escribían? Escribían ahí ellos, escribían las hazañas, quiere decir lo que hacían ellos, los guerreros, cuando guerreaban de un lugar a otro, a los gobernantes, contaban el tiempo, gracias a la escritura, contaban el tiempo y también contaban cosas religiosas. ¿Sí? Ellos eran astrónomos. ¿Qué es eso de astrónomo? El astrónomo es aquel que conoce de la astronomía, de las lunas, del sol, de los astros, de Venus, de las estrellas, de las galaxias, ¿sí? Entonces, ellos eran grandes, pero grandes astrónomos. Incluso las estrellas las juntaban y formaban figuras, ¿sí? Figuras. Bueno, ellos también elaboraron grandes, ellos veían los cometas, por ejemplo, el paso de los cometas, los registraban, los escribían, hacían cálculos también, y lo más importante, que ellos, gracias a los planetas, al sol, observando el sol, la luna, ellos pudieron construir también sus calendarios, igual que los olmecas. Recuerden que los primeros que hicieron los calendarios fueron los olmecas, pero los mayas lo siguieron haciendo, pero cada vez mejores. Incluso tenían hasta 2 calendarios, uno para la agricultura y otro para el tiempo normal, ¿sí? Entonces ellos crearon hasta 2 calendarios, ¿sí? Que hasta la fecha todavía muchos se siguen guiando con esos calendarios. Ellos eran entonces grandes astrónomos, conocedores de la astronomía, ¿sí? de todos los astros del cielo, ¿sí? Ellos utilizaban símbolos, ¿para qué? Como con números, eran símbolos, ¿sí? Para representar unidades del 1 al 4. Ellos estudiaban del 1 al 4, ¿sí? Entonces serían 1, 2, 3, 4, ¿sí? Contaban así, de 4 en 4. Y grupos de 5 unidades, ¿sí? Había grupos también de 5 unidades. Entonces, ¿qué quiere decir? ¿Sí? Que ellos también hacían como nosotros, hacemos grupitos de 10 en 10. Ellos no, ellos hacían grupitos de 5 en 5. ¿Sí? Vamos a decir 10, 20, 30, 40, 50. Pero ellos no, ellos contaban de 5 en grupos de 5 y 5. ¿Sí? Que después en tu materia de historia, me parece,
ustedes y de español van a aprender ustedes la numeración de los mayas, ¿sí? Eso sería más adelantito para que aprendan ustedes cómo cómo contaban los mayas. Y algo bien importante también es la posición del cero. De ellos fue la idea de meter como número el cero. Usted dirá, bueno, ¿para qué sirve el cero si no vale nada? Si vale, porque si al 1, por ejemplo, lo ponemos solitos, vale 1. Pero si ya le ponemos el 0, entonces vale 10. Entonces fue necesario el número 0, para que vean que el 0 sí es importante conocerlo. Y eso les permitía calcular grandes cantidades de números, ¿sí? No nada más serían 5 números, sino que le podían poner muchos, ¿sí? El 5 se convierte en 50, por ejemplo, sin un 0, con 2 ceros se convertiría en 500, y así nos vamos, si más aumentándole ceros, entonces podrían contar muchas cantidades. ¿Sí? Ellos veían el movimiento del Sol, de la Luna, de Venus. También era importante conocer ese movimiento para hacer sus calendarios y sus números, ¿sí? Bueno, mucho tiempo se pensó que los mayas eran nada más guerreros, ¿sí? Que sus ciudades eran guerreras, que fue una actividad continua y que aseguraba poder. Por eso ellos tenían mucho poder por la guerra, les gustaba mucho la guerra, ¿sí? De una ciudad a otra iban obteniendo victorias y victorias, y capturaban a sus prisioneros, y decían, ya te capturé. Los capturaban y ¿qué creen que les hacían? Ya cuando los capturaban, pues les metían un cuchillo de esos de piedra, de esos de piedra volcánica, y le sacaban el corazón y los sacrificaban, ¿sí? Y los hacían un sacrificio para sus dioses, ¿sí? Eran ofrendas, como quien dice, ofrendaban, porque ese ofrendar es cuando uno va a la iglesia, por ejemplo, uno ofrenda. A veces hay niños que le ponen dulces, o le ponen dinero, o le ponen alguna fruta y lo ofrendan. Bueno, ellos también hacían lo mismo, nada más que en lugar de eso, de canastas de dulces y de pan, o de plátanos, o de naranjas, o lo que sea que les ponían ahí, uvas, por ejemplo. Los mayas, no, ellos ofrendaban, pero corazones humanos, cabezas humanas, sangre humana, ¿sí? Cuerpos humanos, ¿sí? Que para poder tener contentos a sus dioses, ¿sí? Entonces, el comercio para ellos fue bien importante, de los mayas, ya que gracias al comercio permitió extender su influencia en todos los lugares distantes de todo Mesoamérica. Por eso es que los mayas fue una cultura bien importante. Miren, esta imagen que estamos viendo ahorita aquí, miren, podemos observar la numeración maya en base de puntos y líneas. Vean, aquí está la numeración maya, dice, y aquí ellos la escribieron para que supiera la gente, ¿verdad? Para que aprendiera a escribir. Bueno, y ya al final del periodo, las ciudades mayas fueron abandonadas, como les decíamos. ¿Por qué las abandonaron? Ahí las dejaron solitas, porque ellos empezaron a destruir los bosques, la agricultura ya no fue igual, ya no sembraban, ya no cosechaban, hicieron un desastre ecológico. ¿Qué es un desastre ecológico? Que sí, que destruyeron todo, ¿verdad? Y eso hizo que entre ellos empezaron a luchar y a pelearse unos con otros, y tanto se pelearon que mejor dijeron, mejor me voy, ¿sí? Bueno, y entonces se fueron ellos y se desarrollaron después. Entonces, pero esta cultura maya pues estuvo presente ahí en Yucatán, en Uxmal, Chichen Itzá y Mayapán. Esa fue la que no vimos ahí, el Mayapán, ¿sí? Mayapán de mayas, porque le llaman la ciudad de los mayas, el Mayapán, ¿sí? El Mayapán llamado también. Entonces, y vemos aquí nosotros, miren, los centros ceremoniales que ellos hicieron.
este lugar que se llama el Palacio de Palenque, ahí donde nos comemos las palanquetas, ahí, Palenque, vean, aquí vivían los grandes, a lo mejor sacerdotes, los más grandes gobernantes, ahí vivían. Vemos aquí otros, ven, y los mayas, ellos dicen que también desarrollaron la navegación en el mar, ¿verdad? Habían marcaciones en el mar como si fueran faros, hicieron los primeros faros por ahí que hicieron ellos también, construyeron muelles. ¿Qué son los muelles? Son lugares donde llegaban los barcos, ¿verdad? Los barcos, muelles, diques donde hay agua, ¿sí? Lugares como presas, que fueron importantes centros donde los mayas intercambiaban productos. Quiere decir que ocupaban esos muelles donde llegan los barcos, ¿sí? Para poder intercambiar con otros lugares, ¿verdad? Intercambiar, no sé, joyas, plantas, comida. Eso es lo que intercambiaban en aquellos. Había unos puertos, dice, hicieron unos canales donde para que entraran, ¿verdad? A los puertos, y como el de Gelja, como gel, échate gel, o Gelja, Escaret, ahí está el puerto de Escaret de Cara, Escaret, y Tulum, es el puerto de Tulum, ¿sí? Bueno, en que fueron importantes centros donde los mayas intercambiaban productos en el resto de Mesoamérica, como sal, dice aquí que fueron como la sal, intercambiaban miel, el copal, había un lugar que se llamaba copal, ¿se acuerdan? Hule y el pescado también, ¿sí? Digamos, como el hule, es que el hule lo sacaban, acuérdense, de un árbol, el árbol del hule. Ellos hacían cosas como pelotitas de hule, muchas cosas se pueden hacer con el hule, ¿sí? Y pescado, porque ellos vivían cerca del mar, también pescaban, eran grandes pescadores, ¿sí? Bueno, niños, hasta aquí terminamos con la cultura de los mayas. Espero que le hayas entendido y estudies la cultura de los mayas, porque te vamos a hacer algunas preguntitas por ahí, ¿sí? Y una tarea que te vamos a dejar de los mayas. Bueno, niños, entonces esperen la tarea y hasta aquí casi estamos terminando. Bueno, niños, esta sería la tarea. Vean las preguntas. Dibuja la zona maya. Aquí me equivoqué, es la zona maya. Dibuja la zona maya con sus principales centros. Ahí vimos, van a dibujar lo que vimos ahí en la zona maya, aquí en el sureste, ese mapa que vimos, está en su cuaderno, en su libro, lo van a dibujar, toda la zona maya que abarca varios países también. Bien. ¿Cuáles son los principales centros mayas? Me van a nombrar cada uno de ellos, que los que ya vimos, como Palenque, Chichen Itzá, la Chinche, acuérdense que la que se come, la Chinche, Uxmal, Bombón, Bonampak, ¿sí? Bueno, ¿cuáles fueron los dioses mayas? Recuerden que los dioses mayas fueron seres de la naturaleza, como cuáles, a ver, acuérdense. ¿Por qué fueron importante el cero? A ver, por ahí vimos por qué fue importante el cero, porque podían qué cosa hacer con eso. ¿Para qué utilizaron la escritura? O sea, ¿qué hacían con la escritura ellos? ¿Qué países abarcan los mayas? Vean el mapa y van a ver ustedes para qué hacían los sacrificios humanos. Acuérdense, para qué mataban a la gente, ellos a los prisioneros, qué les hacían y para qué. ¿Qué hacían los sacerdotes mayas? Por ahí vimos los sacerdotes mayas, para qué es lo que hacían ellos. Eran encargados de qué. ¿Cómo era su comercio? O sea, ¿qué es lo que comerciaban? Ahí van a poner qué comerciaban y qué cosa era lo que intercambiaban, ¿sí? ¿Y para qué? Y por último, 10. ¿Por qué los mayas abandonaron sus ciudades? ¿Sí? Ese sería el último. ¿Por qué creen que se fueron los mayas y se fueron de ahí? Y dijeron ya, y hasta el final, y terminaron. Bueno, niños, pues esto es todo, y esperemos que te haya gustado esta transmisión, este
tema bien bonito que es de los mayas, que fue el segundo más poderoso. El más poderoso fueron los mexicas, pero de ahí siguieron los mayas, y muy importante porque los mayas también inventaron muchas cosas, ¿sí? Bueno, niños, pues todo, y que la pases bien. Esperemos que sigas aprendiendo, y un saludo a todos los niños de cuarto grado de mi escuela y de todo el país. Adiós, nos vemos hasta la próxima.